Y volvemos a la realidad macro. Durante algunos instantes, todavía repercusiones del discurso y el presupuesto 26 que presentó ayer Javier Milei, el presidente de la Nación. Está Nina Lesic con una entrevista por esto. Buenas noches, Nina, te saludamos para que nos cuentes acerca de cuál es la situación del sector de la construcción. Nina, ¿cómo va? Buenas noches. En realidad del sector industrial, claro, también, ¿no? La Unión Industrial. Muy buenas noches, Sofi y Juli. Muy buenas noches. Exactamente, estamos justamente en compañía de Matías Díaz Teli para analizar justamente los anuncios de Milei y qué es lo que dijo respecto a la obra pública que le generó mucha expectativa al sector industrial. Bueno, Matías, ¿qué análisis haces de lo que escuchaste ayer del presidente? En primer término, valoramos mucho quizá el cambio de ánimo o de espíritu confrontativo. La verdad es que un poco que para los ciudadanos de a pie cansa esta tensión permanente que vemos o de la que somos esclavos si estamos siguiendo las noticias en el día a día. Y ese espíritu creo que es un buen mensaje porque salgan como salgan las elecciones del 26 de octubre, el 27 se van a tener que sentar a charlar, ¿no? Y se acaba la confrontación, con lo cual, digo, ir tranquilizándonos es bueno, es positivo. Y por supuesto, en el discurso el hincapié se hizo y lo vimos en una suba real en los valores, o sea, en términos reales, en los valores de las jubilaciones, una suba real en los valores o en los montos destinados a educación, a salud, a pensiones por incapacidad. Y vemos que quizá pasó un poco desapercibido parte del mensaje del presidente cuando él manifestó, por un lado, que iba a impulsar la cancelación de las obligaciones recíprocas entre nación y provincia, lo cual significa que, en cierto modo, le va a trasladar, o sea, le va a perdonar deudas a las provincias y les va a trasladar a cambio a las provincias la libertad para que las provincias encaren la infraestructura que necesitamos, la obra pública que necesitamos. Y también lo dijo en un momento claramente a lo largo del discurso el presidente que el déficit fiscal o el presupuesto sin déficit no se toca, es inamovible el superávit fiscal y que ese superávit fiscal es lo que él planea, y esperamos que así sea, permita que surja el financiamiento para que los privados también puedan encarar la infraestructura o la obra que hace falta, que necesitamos en la Argentina. Digo, en el contexto actual, por ahí con expectativas para el 2026. Sí, con mucha expectativa, porque en el contexto actual, digo, donde nosotros o cualquier privado que quiera encarar una obra de infraestructura importante necesita no solamente tener espalda financiera, sino que esa espalda financiera le permite recurrir al crédito. Y estamos hablando de créditos a muy largo plazo y con tasas como las que hoy tenemos, ¿no? Digo que hoy es del 45, la semana pasada del 55 y así, es imposible pensar en un crédito para una obra y con un plazo de recupero de 15, 20 o 30 años, que es lo que hace falta para recuperar una inversión de magnitud. Ahora, si hablamos de mantener el superávit, que ese excedente, que en lugar de los privados ir a competir contra el Estado para tomar el crédito, como ha sido históricamente en la Argentina, que ese crédito esté disponible para los privados. Y si a la vez la Argentina, el gobierno, impulsa un sistema, un régimen de obra pública, de infraestructura, con contratos serios y que permitan un financiamiento a largo plazo, creemos que hay ahí una posibilidad. Y venimos de un esquema donde directamente pensar en obra pública, en infraestructura, era no se hace, y ayer vimos que un poco se ha flexibilizado esa posición y yo creo que ahí hay una brecha de esperanza. Aprovecho a decirle, Juli y Sofi, que está, por supuesto, Matías, atentos a algunas consultas para que quieran realizarle, obviamente, en marco de esta situación y, obviamente, al análisis de lo que estás mencionando. Sí, claro. Matías, ¿cómo te va? Buenas noches, aquí con Sofía Fernández. Recién explicabas más o menos lo que se interpreta del mensaje en torno a obra pública. ¿Es correcto entonces decir que, por un lado, propone que el Estado financie a través de créditos a los privados que quieran hacer obra pública, pero que por otro lado también haría obra pública de manera tradicional, es decir, como se hizo antes de Milei y como se sigue haciendo en las provincias, licitando, gana una empresa, etcétera?
Yo creo que lo que está haciendo Milei con esta forma discursiva que tiene él es trasladarles la responsabilidad y habilitando en cierto modo a las provincias. Cuando les dice a las provincias, yo no te voy a cobrar lo que me debes, pero vos no me reclamés a mí infraestructura, obra pública, que ahora podés hacer vos con los fondos que yo no te voy a reclamar, probablemente. En cierto modo sí, pero trasladándole a las provincias y a los municipios esta potestad y esta facultad, ¿no? ¿Y crees que puede funcionar? Digamos, ¿es un esquema al que vos ves viable como reactivador a través de la obra pública? A ver, yo creo que la obra pública tiene la infraestructura pública tiene dos efectos virtuosos, ¿no? Primero, vos hacés un tendido eléctrico, un gasoducto o una autopista y la hacés porque la necesitas, porque necesitas llevar el gas a un punto determinado para que las viviendas, las escuelas, los hospitales y la industria tengan suministro de gas, pero aparte tiene otro efecto virtuoso, que es el gran dinamismo y el derrame que genera la industria de la construcción en sí y la obra pública. Y sí lo veo posible, digo, en el caso de Mendoza, que tenemos la suerte de contar con unos fondos extraordinarios, por lo menos vemos que la obra pública no se paralizó del todo en estos últimos 18 meses, y como consecuencia de eso tenemos, por un lado, que o sea, con el ritmo propio de la época, las empresas siguieron trabajando, pero a la vez, digo, hoy tenés una ruta 82 que le mejora la calidad de vida a todos los que tienen que transitar por ahí todos los días. Y hablando específicamente del sector industrial, digo, ¿cómo ves el tema de la generación de empleo, por ejemplo, como para sintetizar? A ver, digo, es un dinamizador en la generación de empleo, sin lugar a duda. Y aparte, nosotros lo decimos siempre, a los efectos de hacer competitiva la industria, ¿no? La industria sí o sí, o sea, es socia hermana de la logística. Nosotros empieza la industria, hay una forma gráfica a veces de decirlo, que a la mañana empieza con el camión con insumo y a la noche se va el camión con el producto terminado. Y para que un producto industrial mendocino sea competitivo en Mendoza, en Argentina o en el mundo, es fundamental que tengamos esta infraestructura que nos permita tener suministro eléctrico en las fábricas, que nos permita tener gas en las fábricas y que nos permita entrar y salir con eficiencia desde las fábricas y llegar a los puntos de consumo o a los puertos, ¿no? Entonces creo que no podemos darle la espalda a la infraestructura. Matías, en función de esto agradecemos, chicos, el análisis de Matías Díaz Teli. Sí. No, le iba a consultar, dale, Sofi, ahí te en está función escuchando. de lo que le preguntabas, Nina, ¿cuántas han sido las fuentes laborales que también se han perdido, ¿no? Porque hablamos en futuro, pero también el presente es complejo, de acuerdo también al análisis que hacían recién. A ver, la Unión Industrial Argentina tiene un número que a ver, te lo voy a decir, pero es para el país, no es para Mendoza, que se venían perdiendo. A ver, para ponerlo en perspectiva, la industria de forma muy heterogénea tuvo algunos momentos de crecimiento a partir de mayo del año pasado, incluso y venía con algunos repuntes, y visto retrospectivamente, podemos decir, mira, hasta mayo de este año, abril, junio, primeros días de julio, había un crecimiento en algunos sectores. A partir de ahí no hay crecimiento, la verdad, pero también yo creo que es circunstancial por este contexto político hasta las elecciones, esperemos que sea pronto, y hablábamos de una pérdida de 1.500 puestos de trabajo por mes desde este último semestre para la Argentina. Bien. Lo cual, y en el sector industrial, manufacturero. Digo, tengamos presente que de eso Mendoza puede representar el 3,5%. Matías, muchas gracias por este diálogo. Entonces, Matías, y por supuesto es un panorama, es el análisis que hace en este caso el sector industrial, que ve con expectativa los anuncios de Milei. Habrá que ver, bueno, cómo impacta la obra pública en el año 2026, chicos. Gracias, Nina. Nosotros nos quedamos con esto, seguramente.